¿Cómo están? Bienvenidos. Quienes nos visitan, bienvenidos. Ahorita, respecto a las toallitas, ¿no? Al baño, digo que se acaben está bien, ¿no? Digo, para eso son. 2 cuadritos, 3 es pecado. Cierto. El asunto es que hemos visto toallitas hechas bolas, como si los niños hubieran jugado con ellas en varias ocasiones. Ese es el asunto, ¿no? Entonces en los cestos hay muchas toallitas con agua desperdiciadas, pues, ¿no? Entonces nada más estar atento a nuestros pequeños, ¿sí? Bien, vamos a orar, ¿sí? Por favor, ore por mí. Traigo un poquito de dolor de espalda y siendo un poquito incómodo, pero bueno, yo sé que el Señor nos da la gracia, ¿verdad? Nos da lo necesario. Así que oro por usted y usted ora por mí, ¿va? Bueno, Señor, muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos, la libertad que tenemos para poder glorificarte, exaltarte. Gracias. Gracias, Señor, por todo el recurso que provees. Gracias también porque podemos exponernos a tu palabra. Yo oro por cada uno de mis hermanos, Señor, para que les des la gracia para recibir tu consejo. Y así también, Señor, dame a mí la gracia para poder compartir lo que quieres hablarnos el día de hoy. Señor, sabemos que como cada reunión, tú, Señor, estás interesado en hablarnos, en corregirnos, en guiarnos, en purificarnos, Señor, en lavarnos a través de tu palabra. Y te damos gracias por ello, Señor. A ti sea la gloria por siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, continuamos con la serie el Génesis, el origen. Hoy es el tema número 31, si mal no me equivoco. Sí, es el tema 31. Igual seguimos con el capítulo 16. La semana pasada vimos hasta el versículo 6, ¿recuerdan? Hoy vamos a retomarlo desde el 6 en adelante. El título del tema es El Dios que me ve. Sí. De hecho es el nombre que le pone Agar a Dios, sí, que en hebreo es el Roí, el Dios que me ve. Y bueno, a manera de introducción, le comento, ¿no? La semana pasada hablamos acerca sobre la importancia de escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Qué importante es oír la voz de Dios. Y vimos cómo Abraham cometió un grave error y fue escuchar la voz de Sarai, su esposa, por encima de la voz del Señor. Y mencionábamos que esto era un eco gramatical, esta frase, ¿no? De Génesis 3, ¿no? Por cuanto oíste la voz de tu mujer. Y esto reflejaba, más allá que su esposa haya tenido una opinión al respecto, que ya lo desarrollamos la semana pasada, pero esto reflejaba un problema de liderazgo en Abraham, un problema de discernimiento espiritual. Sarai estaba desesperada, estaba afligida, emocionalmente cargada, y Abraham, de alguna manera, para evitar conflictos, cedió a un consejo que no venía de parte de Dios. Sí. Bueno, esa falta de liderazgo, que ahorita vamos a desarrollar todavía más, ¿sí?, inició una cadena de consecuencias: tensión matrimonial, celos, abusos, división, la salida de Agar hacia el desierto. Y bueno, hoy continuamos con esta historia, ¿sí? Hoy veremos 3 grandes verdades teológicas que revelan el texto y el corazón de Dios, ¿sí? 1, la fidelidad de Dios, ¿sí? Como lo hemos visto desde el principio, ¿no? Dios es fiel, pero es fiel a sí mismo. Ahorita vamos a desarrollar ese punto. Otro punto es el Dios que ve nuestra aflicción, ¿sí? Y como tercer punto, las consecuencias del plan humano. Así que sin más, acompáñeme ahí a Génesis 16. Vamos a leer a partir del versículo 6 al versículo 16. Cuando estemos ahí me dicen: ya llegué, amén, gloria a Dios, aleluya, habla Cordero, Santo, como quiera. ¿Estamos ahí? Bien. Dice: y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Pocas palabras, es tu bronca, amor, ¿no? Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto.
junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered, y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Bien, vamos a ver mucho acerca de la fidelidad de Dios en esto, ¿sí? Ahí en el verso 6 dice que Abraham le responde a Sarai cuando ella está expresando la situación que está viviendo. Recordamos, ¿no? Sarai le da la opción y le dice, bueno, mira, pues la promesa está ahí. Es decir, Dios te ha de dar descendencia. Sí. Y bueno, ¿y qué te parece si tomamos a nuestra sierva? Y la semana pasada hablábamos acerca de cómo es que no fue una ocurrencia así nada más, sino había una ley legítima, ¿sí? Es decir, civil en ese entonces, la cual decía que aquella mujer estéril que no podía concebir podía tomar a su sierva y cuando el producto, el bebé, ¿verdad? Cuando ésta concibiera, bueno, sería un hijo legítimo de su señora. Y bueno, en este caso, cuando ella se embaraza, ¿verdad? Pues empieza la aflicción porque dice que ya Agar la miraba con altivez y eso incomodaba a Sarai. Y cuando Sarai va con Abraham, le explica la situación y la respuesta de Abraham fue, es tu sierva, tú haz con ella lo que tú quieras, ¿sí? Y aquí vemos una segunda falla de liderazgo en Abraham, tan grave como la primera. Sí. Se hace a un lado. Abraham en ese sentido se desentiende, ¿sí? Se retira emocional y espiritualmente del conflicto. En lugar de resolverlo, se hace invisible como líder. Y aquí viene otra enjabonada para nosotros los hombres, ¿va? Porque es importante que nosotros como hombres debamos de entender que necesitamos resolver, ¿sí? En este caso, bueno, repito, Abraham se hace invisible como líder y cuando el varón de Dios se hace invisible, bueno, el hogar queda vulnerable. Sí. Abraham renuncia a su responsabilidad. Dios había puesto sobre Abraham la responsabilidad de guiar la casa, proteger al débil, juzgar con rectitud, velar por el plan del Señor, pero en ese momento abandona todo esto. Su respuesta significa, arréglate tú, mujer. ¿Sí? Yo no quiero ese problema, es tu problema. Haz con ella lo que tú quieras, ¿sí? Hay una falta de guianza, ¿lo vemos? No guía. Abraham no interviene para corregir a su esposa, a Sarai, aunque ella actuó en amargura y ciertamente Agar no actuó de la mejor manera, pero no fue plan de Agar. Recordemos de quién fue el plan de que Agar le diera un descendiente a Abraham. De Sarai, ¿sí? El asunto aquí, ¿verdad?, es que Abraham tampoco acompaña a Agar, aunque ella estaba embarazada de su hijo. No toma decisiones espirituales, no habla de la palabra de Dios, no busca dirección en oración, no confronta el pecado, no sostiene el hogar, sencillamente no lidera. Sí. Y por cuanto no lidera, no protege. Una esposa sin liderazgo se sentirá desprotegida e insegura.
sí o sí. Sí. Para con Abraham era su deber proteger a cualquier inocente bajo su casa. Sí. Pero en ese momento, él no protege a Agar. Abraham vio la aflicción, vio la humillación, vio el trato duro de Sarai y aún así miró hacia otro lado, como si la Virgen le hablara, ¿no? No interviene, no puso límites, no detiene los impulsos de su esposa, no pone orden espiritual, no ejerce autoridad piadosa. Abraham dejó que la situación se convirtiera en un incendio y simplemente se apartó del fuego. ¿Sí lo vemos? Deja que Sarai resuelva. Estas palabras, haz con ella lo que bien te parece, significa yo no voy a decidir, decide tú. Esto es grave, varones. Sí, esto es grave. La decisión ya estaba cargada de emociones. No era una situación cualquiera. Sarai estaba dolida, no estaba pensando con claridad, lo vimos en gran medida la semana pasada. No estaba alineada con la voz de Dios. Sí. Y Abraham le entrega a su esposa un papel que no le corresponde. El peso de dirigir el hogar en un momento crítico. Varones, esto es cobardía. Eso es de cobardes. Y es algo con lo que trabaja Abraham, ¿eh? Es algo con lo que Dios estará trabajando en él. ¿Se acuerdan cuando iban a entrar a Egipto? Que de entrada ya vimos en su momento que no fue la mejor decisión. De hecho, Agar sale de Egipto. Pero ¿recuerdan qué fue lo que le dijo a Sarai? Eres mujer hermosa. Y si te ven y saben que eres mi esposa, híjole, pues seguramente me van a matar. Entonces cuando entremos no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana. Estaba dispuesto a comprometer la promesa, estaba dispuesto a comprometer su matrimonio, su esposa, con tal de salvar su pellejo. Hay un patrón en Abraham. Y como lo he mencionado en otras ocasiones, a mí me da esperanza. Porque es un hombre en proceso. Es un hombre en proceso. Sí. Abraham le entrega a Sarai un papel que no le corresponde. Cuando nosotros como varones no asumimos nuestra responsabilidad en casa, nosotros estamos cediendo a nuestra esposa un papel que no le corresponde, un peso que no debe de llevar. Sí. Entonces, el problema no fue que Sarai actuara. El problema fue que Abraham dejó de liderar. ¿Sí lo ven? Dejó a un lado su responsabilidad. Cuando el hombre se hace a un lado, la esposa carga con más de lo que Dios le pidió. La casa pierde orden, los hijos sufren, el conflicto crece y ojo familia, hay muchas madres solas que han sacado adelante su familia. Pero no es la norma. No es la norma. Sí. Y no estamos hablando acerca de incapacidad. Estamos hablando de orden. Sí. Quizás en tu propia casa, varón, es tu esposa quien lleva las riendas. Y ha funcionado, pero no es la norma. No debe de ser así. No debe de ser así. Si es tu esposa la que lleva el peso espiritual, si es tu esposa la que dirige, si es tu esposa la que te anda acarreando para ir a la iglesia, para orar, para tus responsabilidades, no estás haciendo tu chamba. ¿Se tenía que decir? Están contentas, hermana. La semana pasada no las miraba así, ¿eh? Ni un amén, ni una participación. La pasividad es un pecado. Y lo veíamos la semana pasada. De entrada, Abraham actuó sin consultar a Dios. Sí. Ahora no actúa cuando Dios espera que actúe. Sí. Pero aún así, aquí está lo hermoso de todo. Vemos la gracia de Dios. Porque Dios, una vez más, no desecha a Abraham.
no lo desecha. ¿Por qué? Bueno, porque la fidelidad de Dios no está condicionada al proceder de Abraham. Y eso es un descanso. La fidelidad de Dios no está condicionada a la respuesta de Abraham. Sí. Desde que lo llamó, ¿verdad? En varias ocasiones, en Génesis 12 lo vuelve a llamar con un poco más de especificaciones. En Génesis 15 juró por sí mismo, ¿recuerdan? Que lo llevó a un sueño porque el Señor sabía que si permitía que Abraham jurara, bueno, iba a terminar. Imagínense aquí, ya Abraham no hubiera tenido vida. Por eso es que Dios juró por sí mismo, ¿sí? Más adelante en Génesis 17 le promete bendecir incluso a Ismael, porque es su hijo, por cuanto Dios prometió que iba a bendecir a su descendencia. Entonces la fidelidad de Dios queda clara aquí. Abraham falló, Abraham generó consecuencias, Abraham actuó humanamente, no piadosamente. Sin embargo, Dios siguió con Abraham. No desechó a Abraham. Dios protegió a Agar, Dios guardó a Ismael, Dios preservó la promesa y Dios siguió con Abraham. De nuevo, no lo desechó. Dios permanece fiel a Abraham porque Dios es fiel a sí mismo. Es su naturaleza. Sí. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2, versículo 13, si fuésemos nosotros infieles, Él permanece fiel. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Sí. La fidelidad de Dios no cambia según nuestra fidelidad, por cuanto Él no puede negarse a sí mismo. Sí. Dios no puede dejar de ser fiel, porque al hacerlo sería dejar de ser Dios. Sí. El apóstol Santiago habla de Dios, se refiere a Él como precisamente, ¿no? Dice que en Él no hay sombra de variación alguna. Él es inmutable. ¿Sí? Nosotros estamos mutando, ¿verdad? Unos más que otros. Pero mutamos, cambiamos. ¿Sí? No somos los mismos. Nosotros voltamos hace 10 años, ¿verdad que no somos los mismos? No. Cambiamos, somos cambiantes. Nuestra forma de pensar cambia. Nuestra forma de ver las cosas cambian. Las experiencias vividas nos llevan a cambiar nuestra perspectiva. Dios es el mismo. Dios piensa igual desde la eternidad hasta la eternidad. Él es inmutable. Y eso lo hace un Dios confiable, porque no cambia. ¿Sí? ¿Qué seguridad habría en un Dios que cambia de parecer? Sí. Bueno, Dios no puede dejar de ser fiel porque al hacerlo dejaría de ser Dios. Simplemente, sí. No puede, es contra natura. Sí. Cuando Abraham fue pasivo, cuando no protegió a Agar, cuando escuchó voces equivocadas, cuando actuó sin consultar, Dios siguió siendo fiel porque la fidelidad es parte de su esencia, es su naturaleza. Sí. Y esa fidelidad, en el caso de Abraham, está totalmente ligada a su pacto. En Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo dijo Él y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Dios no cambia de parecer, familia. Miren, si Dios hace 3 años te dijo no, ¿qué crees? Sigue siendo no. Pero si Dios te dijo sí, pueden pasar 70 años y ¿qué creen? Así. Entonces, cuando Dios juró por sí mismo el pacto con Abraham, ese pacto quedó ligado a su carácter, no al desempeño de Abraham. Abraham era cambiante, Abraham era vulnerable, susceptible a circunstancias. Dios no. Como nosotros, somos cambiantes, somos vulnerables. Dependemos de circunstancias. Dios no. ¿Sí?
Dios cumple su pacto por su nombre, no por nosotros. Ezequiel 36 dice, no lo hago por vosotros, le está hablando a Israel, sino por causa de mi santo nombre, por quien es Él. Y este principio aplica retroactivamente a Abraham. Dios cumple porque su nombre está en juego. Dios no protege la promesa por Abraham, hay una consecuencia. Pero Dios protege la promesa porque su nombre está sobre Abraham. Sí. El autor de Hebreos dice que el Señor juró por sí mismo para que, dice, a causa de dos cosas inmutables. ¿Sí? Dice, y tengamos, a causa de esto, dice, tengamos un fortísimo consuelo. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? Su promesa y su juramento. Son dos cosas que no van a cambiar. ¿Sí? Por eso la promesa a Abraham no depende ni de sus errores, ni de su impulsibilidad, ¿sí? Impulsividad, no habilidad, ni por su pasividad, ni por sus decisiones arrebatadas y carnales, viscerales, como nos puede pasar, ¿verdad? Depende de Dios, depende del Dios que juró por sí mismo, ¿sí? El libro de Éxodo describe a Dios como fuerte, misericordioso y piadoso, abundante en verdad. ¿Sí? Emuná es la palabra, fidelidad. ¿Sí? Bueno, así también con nosotros, familia. La fidelidad de Dios hacia Abraham es un espejo de su fidelidad hacia nosotros en Cristo. La historia de Génesis 16 no solo revela el carácter de Dios hacia Abraham y Agar, revela cómo es que Dios trata hoy también con sus hijos bajo este nuevo pacto. Así como Dios no desechó a Abraham a pesar de sus fallas, Dios no nos desecha a nosotros a pesar de nuestras debilidades humanas. Sí. Dios no nos abandona por nuestras fallas. ¿Por qué? Porque el pacto no descansa en nosotros. Imagínese que descansara en nosotros. Qué terrible sería. La razón por la cual, ¿verdad?, Dios no abandonó a Abraham es la misma razón por la cual no nos abandona. Ay, señores, que creo que soy tan especial. Y conmigo Dios ha sido, porque a pesar de que, mira, me he portado mal y me he equivocado, Dios me ama tanto. Sí nos ama, pero tiene que ver con Él. Tiene que ver con quién es Él. Sí. Y sí nos ama, de hecho le amamos porque Él nos amó primero. Pero todo gira en torno a Él. Sí. El pacto fue hecho por Dios, fue sellado por Dios, fue garantizado por Dios para Abraham, y un juramento divino para nosotros por medio de la sangre de Cristo. Dice el autor de Hebreos, entró por su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. El nuevo pacto no fue sellado ni por tus obras ni por las mías, no fue sellado por nuestra obediencia, no fue sellado por nuestra disciplina, ni por nuestra constancia, ni por nuestro carácter, ni siquiera por nuestro esfuerzo. Fue sellado por sangre, sangre divina, sangre eterna. Sí. Por eso Dios no nos desecha cuando fallamos, porque el pacto no se sostiene por nuestro mérito, sino por su sacrificio. Pastor, ¿significa que podemos vivir cachetonamente? ¿Acabo que todo depende de Él? No es así. Hay una responsabilidad. Sí. La obra es a todo aquel que cree. Todo aquel que ha depositado su confianza en Él. Sí. Pero esa relación ni empieza en nosotros ni termina en nosotros. No puede descansar en nosotros, hombres falibles. Sí. Si fuese así, ¿hace cuánto hubiéramos dejado? ¿Verdad? La piedad no es un esfuerzo para alcanzar el favor de Dios. Esto es importante. Es una respuesta porque ya hemos recibido la gracia. ¿Sí? No hay nada que podamos hacer para nosotros ganarnos el favor de Dios. ¿Qué puedes hacer?
Voy a ir todos los domingos a la iglesia, y voy a ir a todas las reuniones, y voy a ir el viernes, y voy a orar, y ahora sí voy a dar para la despensa, y voy a ofrendar, y voy a... ¿Qué puedes hacer? Bueno, voy a dejar todo y me voy a ir. ¿Tú crees que con eso puedes ganarte el favor de Dios? No. Si lo haces, qué bueno, gloria a Dios. ¿No? Y si hay un llamado a hacerlo, atiende. Pero no vas a ganar el favor de Dios. El favor de Dios lo recibimos por gracia. Por gracia sois salvos, no por obras. Y creo que sabemos todo lo que es gracia. Sí, es un regalo inmerecido. No hay uno solo que pueda merecer ese regalo. No hay uno. Sí, solo Cristo. Sí. Entonces, no oramos para que Dios nos ame más. Oramos porque ya nos amó hasta lo sumo. Y necesitamos relacionarnos con Él. No obedecemos para ser aceptados. Obedecemos porque ya fuimos aceptados en el amado. No buscamos santidad para asegurar nuestra salvación, familia. Buscamos santidad porque ya fuimos apartados por Él y para Él. ¿Sí lo vemos? Así como Dios no desechó a Abraham a pesar de su fragilidad, bueno, Dios tampoco nos desecha a nosotros a pesar de nuestra vulnerabilidad humana. Le amamos porque Él nos amó y se muestra fiel para con nosotros. Y es paciente para con nosotros y trata y trata y trata y sigue tratando. Y sigue tratando. Así que nuestra piedad no es un esfuerzo desesperado por alcanzar el favor de Dios. Quitémonos eso de nuestra mente. Mi hijo o mi hija no tienen que hacer absolutamente nada para que yo los ame. Pueden hacer muchas cosas para molestarme y para que ganen una disciplina y para que sean corregidos. Pero no hay nada que ellos puedan hacer para que yo les ame más. Yo les amo. ¿Por qué? Porque son mis hijos. Dios ama a sus hijos. Si somos de Él, no hay nada que nosotros podamos hacer para que Él nos ame más. ¿Sí lo vemos? Es una cuestión de identidad. Sí. De nuevo, nuestra piedad no es un esfuerzo desesperado por alcanzar el favor de Dios. Es la respuesta amorosa por tan gran regalo inmerecido que recibimos. La fidelidad de Dios no descansa en nuestra constancia, descansa en su carácter. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Gracias, Dios. Miren, alguno dirá, bueno, es que yo no estoy de acuerdo. No, es que yo creo que es por el esfuerzo. Bueno, miren, la norma es Cristo. Sí. Para que nosotros podamos relacionarnos con Dios, necesitamos los méritos de Cristo. ¿Alguno aquí lo tiene? Y no hablo de ir a la cruz y ser martirizado, por cuanto no hubo pecado en Él, por cuanto no hubo maldad. Sí. Nunca pecó, no se halló pecado en Él. Sí. Ya no entramos. Y aún si Dios dijera, bueno, a partir de hoy borrón y cuenta nueva, ¿cómo cuánto le calculamos de tiempo como para ya no volver a reunir los requisitos? Como, puede ser generoso, como cuántas horas. Miserable de mí, decía el apóstol Pablo. Miserable de mí. Hemos de reconocer que vivimos aún en un cuerpo no regenerado, que está vendido al pecado, aun cuando ha sido redimido nuestro espíritu y nuestro corazón está rendido a los pies del Señor. Dios mismo sabe, por eso dice el autor de Hebreos, que Él conoce nuestras debilidades y fue tentado en todo.
Porque este cuerpo, esta carnita, diría el pastor Raúl, no le voy a decir cuántos kilos, sigue vendida al pecado y se resiste a la piedad. Y Dios lo sabe, por eso con Abraham su pacto no fue entre ellos, fue a sí mismo. Y Dios lo sabe, por eso es que tuvo que venir Cristo, familia. Y tuvo que tomar nuestro lugar para que nosotros nos pudiéramos presentar delante del Padre, no con nuestras obras, porque nuestras obras son como trapos de inmundicia. No hay nada bueno en nosotros, sino presentando las obras perfectas del amado. Él tomó mi lugar. En eso consiste el amor de Dios. En que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió en nuestro lugar. Si no necesitáramos esa sustitución, entonces, bueno, pues échale ganas. No. Ahora, ¿hay un esfuerzo? Por supuesto. Por supuesto que hay un esfuerzo. Hay un sometimiento. Jesús fue claro. No podemos ser sus discípulos si no nos negamos a nosotros mismos. ¿A qué se refiere el Señor? Bueno, negarnos a esta carne. Él nos ha habilitado con su Santo Espíritu para resistir, para mantenernos, para avanzar. Pero Él sabe que vamos a caer en algún momento. Por eso es que no puede descansar la promesa eterna en nosotros, sino en Él. Sí. De nuevo, nuestra piedad, nuestra devoción, nuestra espiritualidad reposa en Él. Dependemos de Él. Por eso es que no hay tal cosa de un cristiano sin relación con Dios. Si eres un hijo de Dios y no estás relacionándote con Dios, seguramente agonizas. Por eso Jesús, hablando acerca de, ¿se acuerdan? Haciendo esta ilustración de yo soy la vid y vosotros los pámpanos, dice, el que no está en mí es inútil, nada puede hacer. Sí. El pámpano que no está conectado a la vid, que no recibe la savia de la planta, no puede llevar fruto. Hay gente que no está conectada a la vid y hace muchas cosas muy interesantes y sorprendentes. Pero para el reino de los cielos es inútil. Es inútil. Sí. Señor, en tu nombre hicimos. En tu nombre, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Relación. Sí. Dios es fiel. Dios es fiel. A veces solemos reducir la fidelidad de Dios cuando recibimos algo, ¿no? Cuando tenemos chance de, me compré unos guarachitos nuevos y digo, mira, Dios es fiel, tengo guarachitos nuevos. No, y si no hubiera guarachitos, Dios es fiel. Él sigue siendo fiel, con o sin guarachitos, ¿no? Punto número 2, el Dios que ve la aflicción. Agar es vista cuando nadie la ve. A mí me conmueve un poco esta historia. El verso 6 termina diciendo, y ella huyó delante de Sarai. Y nos deja ver el maltrato de Sarai, ¿no? Y al final consecuencias. Pero Agar está sola, embarazada, humillada, sin hogar, sin protección. Sí. La semana pasada vimos que en el mundo mesopotámico, y según el código de Hammurabi y otras leyes contemporáneas, la esterilidad tenía soluciones legales, lo que mencionaba al principio, ¿verdad? Y estas permitían que precisamente la esposa estéril, de nuevo, entregara a la sierva para que el esposo tuviera un hijo a través de ella. Esta práctica aparece en el código 145, 146 del código de Hammurabi. También está una ley muy similar en las leyes de Suri y en documentos de Mari. Entonces, la lógica cultural era: la sierva da luz, el hijo es considerado legítimo a la esposa estéril, la sierva gana cierto estatus temporal, pero la autoridad sigue siendo
la de la esposa, ¿sí? Y esto explica por qué Sarai pensó que tenía un plan, ¿verdad? Bueno, es decir, halló cierto sentido culturalmente hablando. Pero incluso entre las leyes humanas había límites, y esto está muy interesante. Por ejemplo, la ley 146 del Código de Hammurabi establece que si la sierva que da a luz se vuelve altiva con su señora, la señora puede degradar a su estatus original de sierva, ¿sí? Pero no puede expulsarla, ni enviarla al desierto, ni abandonarla. Y Sarai sabía eso, por eso es que Sarai no la corrió, pero sí le metió presión, al punto que ella misma tomó la decisión de huir. Por eso el maltrato de Sarai. ¿Sí? Ahora, no debía hacer eso. ¿Por qué? Según las leyes. Bueno, porque la sierva, habiendo concebido, seguía siendo instrumento legal del matrimonio y estaba bajo protección del hogar. Ahora es interesante porque incluso la ley humana pagana protegía a Agar más que a Abraham y Sarai en ese momento. Y aquí está otra cosa interesante, ¿no? Abraham y Sarai actuaron fuera de la voluntad de Dios. Y después actuaron incluso fuera de sus propias leyes humanas. Ni por un lado ni por otro lado. Pero mire el verso 7. Y la halló el ángel de Jehová. En original es el ángel de Yahvé. Sí. Cuando el texto dice el ángel de Yahvé, no se refiere a un ángel creado ni a un ser, a un mensajero común. Se refiere a una manifestación visible del Dios eterno, una aparición anticipada de Cristo antes de su encarnación. ¿Sí? A esto se le llama como una cristofanía. ¿Sí? Entonces, es decir, el Hijo manifestándose en forma visible en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo sabemos que este ángel de Yahvé o ángel de Jehová, como lo dice Valera 60, no es un ángel común? Bueno, porque el ángel, ángel de Jehová, habla como Dios. En Génesis, en el verso 10, dice, multiplicaré tu descendencia en primera persona. Un ángel creado no puede multiplicar descendencia, no puede dar promesas eternas, ni tampoco puede usar el yo divino, ¿sí? Otro punto importante es que este ángel recibe adoración. En el versículo 13, Agar reconoce que ha visto a Dios. Dice, habló con Jehová, que con ella hablaba. Ella no dice, he visto un ángel, dice, he visto a Dios que me ve, ¿sí? Y el texto no corrige su interpretación. Si hubiese sido un ángel creado, la corrección hubiera sido inmediata, como en el caso de Apocalipsis 19:10. ¿Sí? Pero no fue así, no ocurre aquí. ¿Sí? Entonces, cristofanía, es decir, Cristo mismo fue a encontrar a Agar. Y esto es glorioso, porque es la primera aparición del ángel de Jehová. Es la primera vez. No es a un rey, no es a un profeta, no es a un patriarca, es a una esclava, a una extranjera, abandonada en el desierto. ¿Sí lo vemos? Es el retrato del corazón de Cristo. Cristo mismo es el que se acerca al oprimido. Él es quien persigue al afligido. Cristo mismo busca al olvidado. Él es quien ve a quien nadie ve. Él mismo diría siglos después, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso es exactamente lo que hace aquí. Agar fue hallada por Cristo mismo en el desierto, en soledad y en abandono. Así como nos encontró Cristo. Sí. Agar no buscó a Dios. Dios la buscó a ella. Ella no le llamó su nombre. Después le puso nombre, pero Cristo sí la llamó por su nombre. Ella no sabía dónde ir. Cristo vino al lugar donde ella estaba. Por eso ella puede decir, el Roy, el Dios que me ve. Sí.
porque quien la estaba viendo precisamente era Cristo mismo. Sí. Y Dios la llama, dice que la llama por su nombre en el versículo 8, Agar, sierva de Sarai. Un Dios santo, eterno y creador, se inclina para nombrar a una simple esclava egipcia que huye al desierto. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué Dios tenemos? No sé usted, pero yo me identifico mucho. Porque así fue como Dios me llamó. Sí. Él me encontró a mí. Yo no lo busqué. No fue como que un día me levanté a decir como que tengo ganas de encontrarme con Dios. No. Un día alguien me habló y me hizo ver cuál miserable era. Que no batalló mucho, yo sabía. Y me llevó a reconocer que necesitaba de Él. Que necesitaba reencontrarme con mi Creador. Y me dio esperanza y me dio promesa. Y me llamó por mi nombre, así como el Señor. Sí. Y Dios la escucha, dice, Jehová ha oído tu aflicción. Agar pensó que nadie la escuchaba. La primera vez que fuimos a la iglesia, esto yo no lo he platicado con mis papás, con mi mamá. Mi mamá me invitó a mí, a ella la invitaron a la iglesia, pero la primera vez que fuimos a la iglesia, yo vi a mi mamá al final de la administración llorando, y una de las cosas que yo pensaba es, mira, Dios escuchó a mi mamá. Dios escuchó a mi mamá. Y yo veo aquí esto, ¿no? Jehová ha oído tu aflicción. Dios nos ve. Cuando nadie nos ve, Él sí nos ve. Él escucha nuestra aflicción. Sí. Agar pensó que nadie lo escuchaba. Pero bueno, su llanto hizo eco en el cielo. Dios oye la aflicción del abandonado. Dios oye la aflicción del extranjero, del oprimido, del que huye. Sí. Dios lo oye. Sí. Esta no es solo la historia de Agar, es el carácter de Dios revelado en toda la Escritura. Sí. Salmo 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Dios se acerca específicamente a los que con los que nadie se acerca. Sí. Él hace justicia al huérfano y a la viuda, dice Deuteronomio. Y ama también al extranjero dándole pan y vestido. Es el carácter de Dios. Sí. Jehová ha oído tu aflicción. Y Dios la dirige. En el versículo 9 le dice, vuélvete a tu señora. Esto no es un castigo, es una dirección divina. Sí. Está restaurando el orden, está protegiéndola. Hay un cumplimiento, hay un propósito. Sí. Dios le bendice. En el versículo del 10 al 12 hay promesas extraordinarias. En primera instancia dice, multiplicaré tu descendencia, darás a luz un hijo, llamarás su nombre Ismael, que significa Dios oye. ¿Sí? Yo he oído tu aflicción. Entonces, Dios no solo ve a Agar, la establece como una receptora de promesas. Todo esto a causa de su fidelidad. ¿Qué hizo Agar? Es por la promesa que le había hecho a Abraham. Por eso preserva a Agar. ¿Sí lo ve? Es por la promesa a Abraham. De nuevo, Dios es fiel a sí mismo. Sí. Y en el versículo 13 es donde se revela ese nombre de Dios. Tú eres el Roí, le dice, el Dios que me ve. Sí. La primera persona en la Biblia que le pone un nombre a Dios no es Abraham, no es Noé, no es un patriarca, no fue Adán, no. Fue esta mujer esclava, extranjera, embarazada y que estaba en huida. Sí. Bueno, el Dios que ve mi aflicción, que ve mi dolor, que conoce mi historia, que conoce mi soledad, que conoce mi vergüenza. Ese es el Dios el cual nos ha encontrado a nosotros en el desierto, familia, para amarnos, para guiarnos en nuestra confusión, para redirigir nuestro camino
El Dios que amamos porque nos amó primero a nosotros. Sí. Y bueno, y vemos consecuencias más adelante. Sí. Y esto es importante considerar. Dios perdona el pecado, ¿verdad? Aquel que se arrepiente, aquel que procede, dice la palabra que Él no puede negarse a un corazón contrito y humillado. ¿Sí? Perdona pecado, pero las consecuencias pueden durar generaciones. Y ese fue el caso. ¿Sí? En el versículo 15 dice que Dios dio a Agar, a luz a un hijo, a Abraham. Dios ama a Ismael, de hecho lo bendice y lo guarda, aún a pesar de todo. ¿Sí? Pero es una consecuencia. No es el hijo de la promesa. No es el hijo legítimo. Sí. Es ilegítimo. Sí. Le dice, será hombre fiero. Dile al que está a tu lado y te hablan. Pero no habla de eso, sino habla, vamos a ver de qué. Dice, será un hombre fiero. Su mano será contra todos. Y este versículo, de hecho, no es una maldición sobre Ismael. Sí, es una descripción profética del carácter y del destino de su linaje. Sí, Dios no está maldiciendo al niño, está anunciando cómo será su descendencia: fuerte, independiente, nómada, guerrera, en constante tensión con otros pueblos. Sí. Y aquí hay una lección importante para nosotros. Debemos aprender, ¿no?, en ese sentido, a distinguir entre una maldición bíblica y una descripción narrativa. Porque a veces decimos, no es que estoy maldito, no es que tomaste una mala decisión. O sea, no es porque Dios te maldijo, es que si no trabajas, pues, ¿no? Así como. Entonces, no todo juicio es condena. ¿Sí? No toda palabra dura es castigo. A veces Dios simplemente, hablando acerca de la escritura, simplemente está narrando lo que ocurría, sí, que eso implique un rechazo divino. Sí, y en este caso Dios describe el rumbo histórico de Ismael, pero no deja de escucharlo, ni de verlo, ni bendecirlo. Aun cuando es contrario al pueblo, hay cierta bendición. Se ha cumplido lo que Dios le dijo a Agar, porque Dios es fiel. Sí. Entonces, de Ismael descendieron tribus árabes del norte, de Isaac el pueblo de Israel, y esa tensión se ve hasta el día de hoy. Y si nos metemos ahí, es historia nunca acabar, ¿verdad? Pero bueno, Abraham y Sarai, ¿me ayudan con el piano? Todavía no termino, pero ya merito. Abraham y Sarai tomaron una decisión humana impulsiva, y las consecuencias se extendieron por siglos, hasta el sol de hoy. ¿Sí? Dios nos perdona hoy, pero las consecuencias pueden alcanzarnos mañana. ¿Sí? Muchos de nosotros estamos viviendo consecuencias de malas decisiones de hace décadas, porque no atendimos, porque no escuchamos. Lo triste sería que dentro de 20 años estemos viviendo consecuencias de decisiones que tomamos hoy. ¿Me explico? Porque bueno, ya las decisiones nos alcanzaron. Quizás alguno diría, bueno, no había temor de Dios en mi corazón. Fui necio. Bueno, no está bien, pero bueno, ¿no? Va a haber consecuencias. El problema es cuando persistimos en nuestra necedad y nos mantenemos firmes en aquello que Dios nos ha dicho: apártate. Dios ya había tratado con Abraham, sigue tratando con él. Todavía hay cosas que tratar. Cuando de repente se ve esos vestigios de piedad, dices, Abraham ya maduró, ya creció. Este tipo de decisiones. No somos muy diferentes. Y a mí me encanta que la Biblia no oculte los tropiezos de esos grandes hombres, de esos héroes de la fe. Porque la Biblia no tiene como fin o propósito que nosotros sobreexaltemos a un hombre. El único que merece gloria y honra es Dios. Él es el único.
Y por supuesto, ¿no?, que nos cuadramos con Padre Abraham, el patriarca, el amigo de Dios. Pero hubo un proceso, como el de usted y como el mío. Sí. Ismael puede nacer en un minuto, pero su conflicto puede durar generaciones. Cuidado. Dios es fiel, incluso cuando nosotros no lo hacemos. ¿Sí? No dejó a Abraham, no dejó a Agar, no dejó a Ismael, no va a dejar a su iglesia, no nos va a dejar a nosotros, a los suyos no. El apóstol Pablo le escribe a los romanos y le dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora déjenme, se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Está bien padre. Dice: y estoy convencido de que nada podrá jamás, diga conmigo, jamás, jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Wow! ¡Qué precioso texto! Su fidelidad, su amor para siempre, para con los suyos. Por eso es tan apremiante reconciliarnos con Él. Es tan apremiante que corramos a Él. Aquel que no se sabe de Él, es tan apremiante. Dios se acerca a ti y Dios se deja encontrar. Y por gracia dispone un amor inalterable que no tiene que ver con quién eres tú, tiene que ver con quién es Él. Sí. Dios ve tu aflicción, así como vio a Agar. Él conoce nuestro desierto, Él ha escuchado nuestro llanto, entiende nuestra angustia y no nos pierde de vista. El Dios que me ve, donde nadie me ve, Él me ve. Él me ve. Por eso es un Dios temible. Por eso no puede ser burlado. Porque cuando nadie me ve, Él me ve. Y conocer al Dios que me ve todo el tiempo me llevará a tener una relación reverente a Él. Y hará crecer mi temor a Él. Un temor reverente. Cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de que los hombres cambiaron la gloria de Dios por cosas corruptibles, y después de que concluye con toda esa narrativa y da una radiografía de la condición del hombre, dice: por cuanto no hay temor delante de sus ojos, temor de Dios delante de sus ojos. Y eso es, temor de Dios delante de sus ojos significa por cuanto no consideran que Dios está en todos lados. Que todo el tiempo Dios está presente. Se nos olvida. Sí. Dios no nos pierde de vista. Sí. Y punto final. Escuchar la voz de Dios, atender la voz de Dios, obedecer la voz de Dios, no, la voz equivocada y no la de Dios, trae consecuencias. Y también escuchar la voz de Dios trae consecuencias favorables.
Pero cuando atendemos una voz por encima de la voz de Dios, vendrá consecuencias. Y ciertamente Dios está presto para perdonarnos. Dice la palabra que tenemos a un abogado que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si nosotros los confesamos y nos apartamos de Él. Él está ahí y está presto para perdonarnos. Pero hay consecuencias. Hay consecuencias. Abraham y Sarai intentaron ayudar a Dios, y ya lo hemos visto las semanas pasadas. No hay una peor idea que intentar ayudar a Dios. No ayudes a Dios. Dile al que está a tu lado, no ayudes a Dios. No necesita tu ayuda. De hecho, cuando intentamos ayudar a Dios, terminamos regando el tepache, ¿no? Normalmente. No, nuestras ideas no son mejores que las de Dios. No. Ellos intentaron ayudar a Dios y bueno, las consecuencias impactaron generaciones. De nuevo. Por eso, y con esto termino, por eso necesitamos volver a la voz del Señor, la única que nunca falla. Es la única guía y dirección que nos va a llevar a puerto seguro. Amén. Damos gracias a Dios, ¿sí? Quienes pueden ponerse de pie, háganlo por favor. Y te invito a que ahí con tus propias palabras le digas: Señor, gracias. Si el Señor habló a tu corazón, si hubo algo que crees que el Señor, bueno, dile: Señor, gracias, ayúdame a atender. Si Dios no te habló nada, bueno, dile: Señor, háblame, necesito que me hables. Sí, pero no te quedes callado. No te quedes callado y dile: Señor, necesito de tu gracia. Necesito de tu gracia. Yo, Señor, soy muy limitado, Señor. Soy muy pequeño. Soy vulnerable, Señor. Soy frágil. Soy un hombre. Soy falible. Y reconozco que necesito de tu gracia, Padre. Necesito de tu obra en mí, en mi familia, en mi esposo, mi esposa, mis hijos, en toda nuestra vida. Necesito de ti, Señor. He de reconocer que no siempre tomo la mejor decisión. Muchas veces escucho voces ajenas a la tuya y atiendo voces ajenas a la tuya y tomo malas decisiones, Señor. Y he de reconocer que hay necedad en mi corazón y necesito, Señor, que me ayudes con ello. Encuentra en mí un corazón dispuesto a ser trabajado por ti, a ser guiado por ti. Por favor, anhelo que tu Espíritu Santo haga su obra en mí. Y haz lo necesario, Señor. Si has de quebrarme para volver a hacerme, Señor, como el buen alfarero que eres, que sea así. Pero ayúdame, por favor. Necesito una intervención de tu parte en mi vida. Yo no puedo, Señor. Yo no puedo. Sé que en ti está la victoria. Y sé que en ti está la fortaleza. Y sé que en ti, Señor, soy más que vencedor. Pero no en mí, Señor. No en mis propios recursos. No en mi humanidad, Señor. Gracias por tu palabra. Porque esta es la que nos ayuda, Señor, a entender nuestra condición. Gracias, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Familia, que Dios me los bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos el viernes. Que coman rico, que tengan buen provecho.